muchas cosas, una riqueza de mensajes para nosotros. Dentro de su contenido, el libro de Proverbios es más que todo instrucciones que nos permiten a nosotros visualizar cuál es el deseo de Dios para nosotros. De hecho, el libro ya vimos su autor, vimos en el versículo 1 que es Salomón. La mayoría de los proverbios que están escritos aquí son de Salomón, y del versículo 2 al 6 vimos el propósito. Ahora quiero preguntar, ¿cuál es el propósito de los proverbios? Versículo 2, para entender sabiduría. Versículo 2, conocer razones prudentes. Versículo 3, para dar sagacidad a los simples. Versículo 3, a los jóvenes inteligencia y cordura. Versículo 4, aumentar el saber. Versículo 5, para tener entendimiento y adquirir consejo sabio. Versículo 6, entender. Los proverbios son como dichos. La gente de afuera tiene dichos populares, pero aquí son dichos de Dios para nosotros. Es decir, lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Y también otro de los propósitos es que estos dichos sean adquirir la sabiduría en la vida cotidiana. Eso es precisamente el propósito. Nosotros sabemos que vivimos en tiempos muy distorsionados. Anoche estábamos viendo con mi esposa un hombre haciéndose una operación, quitándose su órgano genital y haciéndose una vagina. Es decir, esto es lo que Pablo dice a los romanos: la perversidad del ser humano cambiando el orden de Dios. ¿Es sabio esto? No, no es sabio. No es sabio. Pero el dinero puede hacer muchas cosas buenas y muchas cosas perversas. Entonces, en el sentido estricto de lo que Salomón quiere decir, la sabiduría aquí es descrita en varias formas. Por ejemplo, en primer lugar, nos da información. En segundo lugar, nos aclara el propósito de la disciplina. Número 3, nos da discernimiento. Número 4, nos permite percibir los aspectos que necesitamos para nuestra vida. Número 5, nos da inteligencia para poder actuar. Número 6, nos hace rectos en la vida cotidiana. Número 7, nos permite saber gobernar. Van a ver ustedes que en el estudio de Proverbios vamos a hablar un poco de la familia también, del orden o de los gobiernos que Dios ha establecido. También nos permite sagacidad. Número 8, la palabra aquí es traducida en el hebreo armá, que es prudencia, discreción, sabiduría. También número 9, prudencia, y también obediencia. Y por último, conocimiento. Ya vimos que el conocimiento, aquí la palabra es traducida saber o conocer las cosas. Ahora, cuando estudiamos Proverbios, nos vamos a dar cuenta que la instrucción de Dios es precisamente que el ser humano no fracase en su vida. Ese es el propósito general, que el ser humano sea capaz de entender los propósitos de Dios, y en este caso los creyentes, porque el inconverso, el insensato, que vamos a ver en el versículo 7, desprecia la sabiduría, desprecia el conocimiento de Dios. Ahora, la pregunta sería: ¿cuántas veces he despreciado yo a Dios a través de lo que Él quiere que nosotros aprendamos? Recordemos que nosotros tenemos como creyentes el Espíritu Santo,
y el Espíritu Santo, una de las funciones es mostrarnos la verdad. Por lo tanto, cualquier situación que pasa a nuestro diario vivir, nosotros inmediatamente podemos saber si es correcto o no es correcto hacerlo. Y si lo hacemos, sea cualquiera de las dos cosas, lo correcto y incorrecto, tendremos una recompensa por ello. Ahora, es importante notar de que Salomón, y esto es discutible porque nos pasa a nosotros también. Salomón, hermanos, pidió sabiduría en vez de pedir otras cosas, y Dios le dio mucha sabiduría. Pero la pregunta que muchos se hacen, bueno, ¿y cómo voy a escuchar a alguien fracasado? ¿Fracasó Salomón, hermano, en su vida cotidiana? Ahora yo les pregunto, ¿por qué creen ustedes que fracasó? Por desobediente. El problema, miren, dentro del estudio de la palabra, cuando vemos a la mayoría de los personajes, por ejemplo, y empezamos, Adán, por ejemplo, ¿por qué fracasó Adán? Desobediente. ¿Por qué fracasó Abraham? Por desobediente. ¿Por qué fracasó Caín? Por desobediente. ¿Por qué fracasó Isaac? Desobediente. ¿Por qué fracasó Jacob? Ahora les voy a poner la otra parte. ¿Por qué José no fracasó? Porque José siempre fue muy sabio en entender los propósitos de Dios. Y aquí es donde los proverbios nos pueden ayudar a nosotros. Los proverbios hablan a jóvenes, hablan a las mujeres, hablan a los padres, hablan a los creyentes, hablan a toda clase de personas, hablan a los gobiernos, habla al insensato, habla al injusto, etcétera, etcétera. Todos estos temas los vamos a ver aquí. Pero una cosa es importante: el fracaso de los seres humanos y de los creyentes en Cristo es la desobediencia. No nos queda duda. Entonces, no podemos aludir de que Salomón pecó y que por eso no voy a escuchar el consejo. De hecho, hermano, si vamos a estudiar Proverbios, lo primero que debo de entender que es el consejo de Dios a través de Salomón. El autor general de la Biblia es Dios. Es decir, toda la escritura es inspirada y útil ¿para qué, hermano? Enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. La palabra perfecto ahí significa maduro, no significa sin pecado. Entonces, cuando estudiemos Proverbios, el propósito es equiparnos para estar preparados y tomar las decisiones correctas. Eso es precisamente el propósito de Proverbios. Y en el versículo 7 encontramos el propósito del libro. ¿Qué dice el versículo 7 de capítulo 1 de Proverbios? El principio de la sabiduría es el temor de Dios o de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Déjeme y le leo esta otra versión. Esta dice: todo el que quiere ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Ahora, ¿usted quiere ser sabio? ¿Qué debemos de hacer? Obedecer a Dios. ¿Quiere ser necio? Entonces, ¿qué dice el versículo que seríamos entonces? Ignorantes. Ahora, ¿quiere ser ignorante usted o quiere ser sabio? ¿Quiere ser sabio? Entonces aquí están los principios para eso. La sabiduría hermano, no es tener un elevado conocimiento. La gente puede tener un elevado conocimiento de las cosas, pero toman malas decisiones. Entonces, ¿cuánta sabiduría hay en esto? Ninguna. Si la sabiduría es para saber tomar decisiones. Si yo, por ejemplo, voy a buscar un consejo de alguien que me puede dar un consejo bíblico, pero al final le voy a decir: me dijo que hiciera esto, no lo hago, voy a hacer lo otro. Entonces, ¿cómo estoy actuando?
Necio, soy un necio. Hay a veces que la Biblia nos advierte a nosotros acerca de cuál es el principio. Y de hecho, aquí la palabra principio, fíjense bien, la palabra principio en el versículo 7, en el hebreo es reshit, que significa comienzo o esencia. Hay una cosa bien importante que nosotros necesitamos encontrar cuando estudiamos un pasaje. Una cosa es la teoría y otra cosa es la esencia de la cosa. Le voy a poner un ejemplo. En nuestro país a la gente le venden, bueno, las masas, la mayoría de gente, desde el campesino hasta inclusive hasta la gente estudiada, cree que en el país hay dos tipos de políticos, de izquierdista y derechista. Pero no es cierto. En teoría es así, pero en esencia solo hay derechistas. Y ahora explíquenme eso, hermano. Se lo voy a explicar. Los que dicen ser izquierdistas, ¿son capitalistas o son de otra índole? Y los capitalistas, ¿quiénes han sido por la historia? Los derechistas. Entonces, en teoría son una cosa, pero la esencia es otra. Eso es lo que quiere explicar aquí el escritor. La esencia, es decir, no la teoría. Yo puedo decir, hermano, el principio del conocimiento de Dios está en el respeto a Dios. Ahora pregunto, ¿cuánto respetamos a Dios? Una cosa es decir, la sabiduría está en el respeto a Dios, pero la pregunta es, ¿cuántas veces respeto a Dios durante el día? Aquí está el problema y esta es la esencia. Por eso el versículo empieza con reshit, que significa esencia o principio, comienzo. Es decir, si yo quiero comenzar, si yo quiero empezar, si yo quiero tener esencia de la sabiduría, necesito respetar a Dios primero. La palabra temor aquí que usa Reina Valera no es miedo, porque la mayoría tiene miedo pero no se somete. Y aquí está el problema más serio, y por eso es que la mayoría, ustedes creen que si Abraham hubiese respetado a Dios, entendiendo que había una promesa de una simiente de él, se hubiera metido con la concubina, no lo hubiera hecho. Sin embargo, la esencia falló aquí, falló la esencia. El conocimiento, yo puedo tener mucho conocimiento de la Biblia. Aquí hubo un hombre que se enojó conmigo y me dijo, hermano, hagamos una competencia de cuántos versículos de la Biblia se sabe usted. Y yo le dije, disculpe hermano, yo me sé poco, pero lo que sé, entiendo lo que dice. ¿Cuántos entiende de lo que ustedes saben? Él sabía de 26 versículos y se decía uno de cada libro. Pero como periquito, una cosa es decir y decir. Yo puedo decir, Juan 3:16, 18, que bueno, los testigos de Jehová son muy buenos para aprender de versículos, pero los entienden, no saben la esencia. Una cosa es tener un amplio conocimiento o quizás saber ciertas cosas, pero no aplicarlas. Esto es lo contrario. Y aquí, por eso es que en el hebreo, el versículo, la palabra principio es esencia aquí. Y por eso le ponía el ejemplo yo. Voy a poner otro ejemplo. La teoría bíblica dice que el jefe del hogar, el sacerdote del hogar es el hombre. Esa es la teoría. Pero en esencia, ¿qué es, hermano? ¿Qué es? Las mujeres mandando en la casa. Dejémonos de cuentos. Las mujeres casi siempre quieren dominar en la casa. Y por ahí me dijo alguien, un día que dije esto en una predicación, sí, pero es que cuando los hombres no quieren tomar el rol, a veces a uno de mujer le toca tomarlo. Y es verdad. Esta es una realidad, esa es la esencia.
Por eso es que el escritor aquí está empezando con la esencia. Ahora, ¿con qué me voy a quedar yo? ¿Teoría o esencia? La esencia es lo importante. Entonces, ¿en dónde está la esencia de la sabiduría? En el versículo lo dice, temor a Dios. ¿Qué es temor aquí? Es respeto. Es respeto. Fíjense que la palabra aquí, principio, puede significar, tanto en el punto de partida de la sabiduría, es temer a Dios, como la esencia de la sabiduría es el temor a Dios, o el respeto a Dios. Yo quiero ser sabio, necesito respetar a Dios primero. Necesito tomar a Dios en serio. Necesito tomar a Dios en primer lugar. Si no, todas las cosas que yo haga serán insensateces en mi vida cristiana. Ahora, aquí también hay una cosa bien importante. El temor de Jehová y la sabiduría serían dos cosas sinónimas. El punto es que separada de Dios, una persona, ¿qué es, hermano? No es nada. Que dice Juan capítulo 15. Jesús enseñó este principio. Separado de mí, nada puede hacer. Un insensato separado de Dios es absolutamente nada. Ahora nos queda a nosotros reflexionar entonces. Si el principio de la sabiduría es el respeto a Dios, la prioridad o la esencia mía debería de ser eso, respeto a Dios. ¿Y a dónde, hermano? En todos los aspectos de mi vida, porque muchos de nosotros nos limitamos al culto y nos limitamos a la iglesia. Pero ya vimos por ejemplo los versículos 1 al 6. ¿Qué dijeron los versículos 1 al 6? Los versículos 1 al 6 dijeron los propósitos de los proverbios. Y si yo, por ejemplo, entiendo, por ejemplo en el versículo 2, para entender sabiduría y doctrina. Si yo quiero entender la sabiduría y la doctrina, en primer lugar, debo de respetar a Dios. ¿Y cómo así, hermano? ¿Dónde está la doctrina, hermano, que Dios quiere que nosotros apliquemos a nuestra vida? En su palabra. Y si yo no veo su palabra, si no estoy viendo sus mandamientos, y no estoy hablando de la ley mosaica, estoy hablando de los mandamientos de la ley de Cristo. Si yo no estoy observando estos mandamientos, estoy siendo un insensato entonces. Entonces aquí está el punto. ¿Dónde debo de aplicar esto? Bueno, voy a ponerle un par de ejemplos. Los hijos deben de respetar, y aquí vamos a hablar, ya van a ver los versículos 8 en adelante. Los hijos deben de respetar el consejo del padre y la madre. ¿Y por qué del padre y la madre? Porque hay una línea que nosotros no hemos podido romper todavía, y que yo creo que nunca se va a romper, pero es la verdad. ¿Quiénes están más tiempo con los hijos, hermanos? ¿El padre o la madre? La madre es la que está más tiempo. Entonces, ¿quién encarga muchas veces de la parte moral y de la parte espiritual en cierta medida de los hijos? Es la madre. Es la madre. Ahora, como sacerdote, el padre debe de tomar este principio y hacerlo práctico en el hogar. ¿Y cómo lo hace? Aconsejando, dando el consejo bíblico. A los jóvenes se les dice, bueno, yo tengo ya 13 años de estar aquí casi, y desde que yo entré aquí he escuchado que a los jóvenes las instrucciones que le he dado: usted cuando tenga edad de tener novio, téngalo, pero debe de ser, ¿qué, hermano? Creyente. Con los creyentes a veces nos queremos dar trompones, hermano, y patadas, y ya no digamos con un impío. Miren, ahí en Guatajeagua he visto una pareja que el esposo es creyente, pero la esposa no. El esposo quiere jalar a la mujer para el culto, pero la mujer no. Cuando hay fiesta se va para la fiesta. Es decir, imagínense ustedes teniendo una mujer o un marido
que hace este tipo de cosas, ¿cómo sentirían ustedes? Pero por eso es el consejo. Entonces, aquí la instrucción es esta, la esencia es que si podemos pasar estudiando todos los proverbios que están aquí, pero si usted se va vacío y no atiende que en primer lugar el respeto a Dios es lo principal, es la esencia, pues, entonces quizás solo estuvo calentando a día por todo ese tiempo. Espero yo que el Espíritu Santo nos enseñe y nos diga dónde es que estamos equivocados nosotros. Porque este es el propósito de la palabra, redarguirnos. ¿Qué es redarguir? Es sacar del error. ¿Qué es? Pero bueno, redarguir es más que todo es darme cuenta dónde estoy mal a través de la palabra. Y si puedo darme cuenta dónde estoy mal, puedo corregir. Y este es el propósito de los proverbios. Ahora, por eso es que el versículo 7 es muy importante notar que la esencia de la sabiduría está en el temor a Dios. Si no respetamos a Dios, realmente seremos solo como personas que vienen a un club social nomás. Ahora, notemos algo bien importante. El libro de Proverbios se distingue de la literatura sapiensal, y ya lo hemos dicho, del Antiguo Oriente en su espiritualidad. La correcta relación con Dios es la fuente de la sabiduría. Es decir, esto depende de mi relación con el Señor. Y ustedes vean en el versículo, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Esto qué quiere decir? Que esta es una relación usted y el Señor, yo y el Señor. Es personal. Es personal. Cada uno de nosotros con el Señor. Ahora, no crean que la sabiduría viene como muchos creen, que en sueños, esto no funciona así. Y vamos a ver algunos versículos. La palabra traducida, por ejemplo, necio en este versículo, en este proverbio, es kesil en el hebreo, aquel que está caracterizado por una mente obtusa y cerrada. Es decir, ¿qué es una mente obtusa y cerrada? Aquí hay varios maestros. El hermano David nos puede decir, ¿qué es un obtuso, hermano David? ¿Qué es un obtuso? Más de 90, pero ¿es cerrado o es abierto? El agudo es... Ajá, muy bien. Pero el obtuso es abierto o cerrado. Es abierto. Ahora, ¿qué quiere decir esta palabra kesil en el hebreo? Quiere decir de que está abierto, y como está abierto, es como que usted tenga un guacal. Bueno, me contaba un amigo hace poco, me dice, fíjate que estaba cambiándole el aceite del motor de la moto, le quité el tapón de abajo y no me di cuenta que no se lo había puesto, y empecé a echarle el aceite nuevo. Cuando acordé me dice, veo la hoja es así, es un necio. Así es un necio. Usted le dice las cosas y como que pasó desapercibido. Es como tener un recipiente que le echa algo a usted, pero desde va de paso. Está roto, correcto. Por eso que sí tiene la idea de esto. Quiero decirles algo más acerca de un necio. Es ignorante y empecinado. Es como que usted le diga a alguien, mira, no hagas esto porque te va a pagar. Si lo hace, te va a pagar esto y esto. Pero lo hace. Lo hace. Este es un empecinado. Y debido a su pereza y falta de prevención, este necio desprecia la información que otros le pueden dar. Y si usted quiere información, puede leer el capítulo 15-14, no lo vamos a leer, pero puede leerlo en su casa. Otra palabra para necio es naval. Es la persona a la que le falta percepción espiritual. Y aquí es donde nosotros necesitamos entender. Un necio, por ejemplo,
yo creo que los padres le dicen a los hijos, hijo, no te juntes con fulano de tal porque anda en malos pasos. Pero es mi amigo, papá. Ah, es tu amigo, es tu amigo. Pero cualquier rato vas a fracasar juntamente con él, aunque no estés en los mismos pasos de él. Ya hemos dicho un dicho popular, el que anda entre la miel, algo se le pega, algo se le pega. El que con lobos anda, a aullar aprende. Y esto es verdad. Entonces, el Nabal es precisamente así. Es un miope espiritual. Los padres los aconsejan, los maestros de la escuela bíblica los aconsejan, los buenos amigos los aconsejan, pero ellos no hacen caso. Ahora, veamos una cosa. Salomón está tratando la manera de darnos instrucciones a nosotros para que no caigamos en el error de tomar malas decisiones. Versículo 8, miren lo que dice. Este versículo 8 va a hablar a los hijos. Y es como que Salomón está hablando con un hijo y está explicando, oye hijo, mire lo que dice el versículo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Noten de que, en primer lugar, ¿a qué apela el escritor en el versículo 8? ¿Qué dice en primera instancia? Oye, ¿quieren escuchar? Bueno, ustedes que tienen hijos, yo como no tengo, pues me salvo de algunas cosas todavía. No sé si el Señor me va a dar hijos, pero si usted pone atención, oye, ¿por qué el escritor está apelando al sentido del oído? En primer lugar, quiero decirles esto. La fe viene ¿por dónde? Por el oído. Ahora, pero también la instrucción y la sabiduría entran por el oído. Si los creyentes no estamos escuchando la instrucción de Dios, vamos a fracasar tarde o temprano. ¿Cómo les gustaría? Yo he dicho esto en algunas ocasiones. ¿Va a tomar decisiones hasta que esté en el piso comiendo lodo o las va a tomar antes de caer en el piso? ¿Cuál sería lo más sabio, hermano? Antes, jóvenes que están aquí, antes de meterse en un problema, tomen las decisiones correctas. Antes, ya cuando están metidos, no los toca, bueno, cuando estamos metidos, que esto es general, cuando estamos metidos nos toca meternos la cola bajo las patas y no le queda de otra. Y muchas veces, aún el orgullo, no nos permite ni siquiera pedir disculpas a los demás. Por la razón de la equivocación. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a veces hacemos cosas que creemos dañar a los demás y realmente ¿quién sale dañado? Uno mismo. Al final es uno mismo el que pierde. Pierde testimonio, pierde respeto, pierde la honra delante de los demás, pierde galardones en el cielo, pierde la comunión con Dios. ¿Quién es el que pierde más entonces? Uno mismo. Entonces, antes de tomar una decisión, yo he aprendido esto porque algunas veces nosotros aprendemos por ensayo y error. Así nos pasa. Ensayamos las cosas y cuando le hubiera hecho caso a mi papá, le hubiera hecho caso a mi mamá. ¿Qué está diciendo aquí el escritor? Oye, fíjense que aquí parece que Salomón se dirige más a sus hijos que a sus estudiantes. Y probablemente sí, Salomón quizás está atendiendo un poco a su familia. Sin embargo, dice aquí, miren, dice el versículo, hijo mío, la instrucción de tu padre, la instrucción de tu padre. ¿Qué es lo que debe de hacer un padre entonces? Instruir. Pero la instrucción, hermanos, los padres que están aquí deben de aprender ciertos principios bíblicos que necesitamos aprender. Por ejemplo, en Efesios 6,
capítulo 6, versículo 1 en adelante, da la instrucción a los hijos: obedezcan y honren a sus padres y a su madre, que es un mandamiento con promesa, para que les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Pero más adelante les dice a los padres: padres, no exasperéis a los hijos, porque muchos padres acoquinan a los hijos. Y hay otro grupo de padres que alcahuetean las sinvergüenzadas de los hijos. Acompañan, pues voy a decirlo para los que nos ven por este medio, acompañan y toleran lo que los hijos hacen. Hay que tener cuidado con esto, porque ya dijimos que es una cuestión personal con el Señor. Gracias a Dios que Dios no nos va a tratar ya como lo decía el Antiguo Testamento. A los judíos era de generación en generación la disciplina. A nosotros es de tú a tú, es personal, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios que es así, porque imagínense que un hijo, pero voy a hacer una pregunta: un hijo deshonroso afecta a la familia, hermano, cuando hace algo. Sí. Y no solo a la familia, si es creyente y está en una iglesia, también afecta a la iglesia. También afecta a la iglesia. Entonces, la prudencia aquí es muy importante para tomar decisiones. Y por eso Salomón está hablando de la esencia y le dice: oigan. Esto es como el ejemplo que puso el hermano Jorge una vez, que les digo a los niños: tápense una oreja. ¿Para qué? Para que no sean necios, para que les entre aquí la sabiduría y no se les salga. Porque a veces parece ser que a los creyentes nos pasa esto. Escuchamos vez tras vez, nos repiten los principios, nos están diciendo a través de la palabra lo que necesitamos hacer, pero los creyentes dicen: no lo hago. Entonces hay dos categorías: están los quesil y los naval. ¿Qué son los quesil? Los que tienen una mente como una bolsa rota. Cae la enseñanza, pero se va de paso, no sirvió para nada. Y la naval, la persona que es falta de percepción espiritual. Ahora, la instrucción es para los hijos aquí. El padre, vean la responsabilidad. Padres, la responsabilidad de los hombres es instruir a los hijos. Quiero decir esto. Una vez me pidió un consejo una pareja que se iba a casar, y el esposo tenía otra familia antes, y me dijo: ¿qué me aconseja usted? Y yo le dije esto: si usted se casa con ella, usted debe de saber que si se casa, no solo se casa con él, usted va a llegar a tener una relación con los hijos y también con la esposa pasada. ¿Qué? Me dijo. Sí, le digo yo. ¿Sabe que la otra mujer, cuando los hijos tengan problemas porque tienen una relación a través de los hijos, de repente le va a tener que llamar al papá? Usted tiene que saber. Entonces empezó a preguntar, pero mire, que yo no quiero tener ninguna, no es que no es usted. Usted tiene, pregunto, cuando hay una situación de esta, ¿se deben de menospreciar a los hijos del esposo? No. Voy a decir algo, probablemente sucede en algunos hogares, y esto es para aprender que necesitamos llevarnos bien, porque son realidades, pero sobre todo buscando el respeto de Dios. Hay, por ejemplo, hijos hoy por hoy que a lo mejor están en un hogar donde ahora el jefe de la casa no es su papá. ¿Qué hacen, creen ustedes, los hijos? ¿Lo respetan o lo ignoran?
no solo los ignoran. Ahora pregunto, si viven bajo el círculo del hogar, ¿a quién deberían de respetar? Es el que está ahí, el jefe de familia. Pero como mi papá me manda el pisto de los Estados Unidos, yo soy independiente. Y por eso es que tenemos familias muy, ¿cómo se llama esto? Fluctuantes, disfuncionales, porque no hemos aprendido a focalizar la autoridad dentro del hogar. No estoy diciendo que le llamen papá que da a esta persona, pero sí lo vean como el que los instruye. Ahora, voy a decir algo que puede suceder. También esta persona no puede estar tomando el rol que le compete. ¿Cuál es el rol que está diciendo aquí el proverbista? Instrucción de tu padre. Si el padre que ya no está conmigo no me instruye, pero en la figura que tengo paterna en el hogar es el que me está dando el consejo, ¿a quién debo de mirar? A este debo de mirar, para no fracasar. Esto es sabio. Esto es sabio. Ahora, y por el otro lado, deja el escritor, yo estoy diciendo esto porque hay en la iglesia, puede haber este caso, ¿no? De familias así, pero miren el otro caso. ¿Esto significa que la madre no tiene nada que hacer? No, miren el versículo. Dice, y no desprecie la dirección de tu madre. Vuelvo a repetir, probablemente la mujer que está ahí, la esposa del papá, no es mi mamá, pero debo de ver, si me está dando consejo, no debo de despreciarlo. No debo de despreciarlo. Porque al final y al cabo, ¿a quién estoy despreciando? Si el rol es correcto, ¿a quién estoy despreciando? Es a Dios. ¿Dónde está la esencia de la sabiduría? El respeto a Dios. Entonces, si yo aprendo a respetar, miren, ¿de qué está hablando aquí el proverbista en el versículo 8? De la autoridad paternal y maternal. Está hablando de la familia. Está hablando de la familia. Ahora pregunto, ¿la familia es una autoridad delegada por Dios o es por antojo? Es delegada por Dios. Si yo escucho, si yo no desprecio la instrucción y la dirección que la madre da aquí en el hogar, entonces estoy en el camino correcto con el Señor. Estoy respetando a Dios. ¿Ven el asunto? Entonces, esto, ojo para los hijos que están aquí, los jóvenes. Es muy importante que ustedes sepan que este respeto a los padres al final resulta en beneficio para ustedes mismos. El padre, yo no creo que haya un padre, somos malos, dijo Jesús, ¿verdad? Somos malos, pero aún siendo malos, los padres le dan cosas malas a los hijos. Yo no creo que deseen el mal. Y si un padre está aconsejando, y si una madre está instruyendo, está dando consejos y no lo están escuchando, abran la antenita espiritual. Ahora, escúchenlos. Fíjense que les voy a contar esto. El sábado pasado, el otro maestro que da clases allá en el instituto estaba un poco preocupado y le digo yo, ¿qué le pasa? Porque yo lo conozco. Yo lo conozco porque él me llama cuando tiene dificultades por teléfono, hablamos hasta 1 hora, 2 horas y me pide consejo y yo lo aconsejo. Y lo vi preocupado y le digo, ¿qué le pasa? Es que fíjate que mi hija no ha venido, me dijo, y esta es hora que ya debiera de estar aquí. Y le digo yo, ¿no será que anda de mano sudada, hermano? Le dije yo, ¿y usted no se ha dado cuenta? No, hermano, si yo ya le había dado permiso a ella de que anduviera con su novio, me dijo. Pero me dijo, ella misma me dijo, lo dejó. Ella misma lo dejó. ¿Y por qué lo dejó? Le dije, yo no le dije nada, me dijo, lo único que le aconsejé de que en primer lugar no era salvo, me dijo, no era creyente. En segundo lugar me dijo, era un vago. Ella está estudiando en la universidad, me dijo, y este era pues no tenía nada, me dijo. ¿Qué futuro te espera, hija?
¿Qué futuro te espera a ti si un día querés formalizar algo con este muchacho? ¿Qué futuro? Entonces dije que de repente le llegó: papá, terminé con mi novio porque he entendido de que no me espera nada bueno con este, mejor voy a esperar en el Señor. Eso es de tomar decisiones sabias, ¿verdad? Miren, una hipota, y si yo les contara la vida de esta hipota, se dieran cuenta ustedes que una hipota que ha sufrido, no tienen idea, no tienen idea. Pero de esto está hablando Salomón aquí. Los hijos deben de aprender a escuchar los consejos de los padres, los consejos de la madre. Deben de escucharlos, porque si no, van a fracasar. Y a veces, cuando ya están los fracasos, hay una ruptura terrible en la familia. Bueno, hay despedazos, inclusive hasta en la vida espiritual. Entonces, aprendamos a escuchar lo que Dios nos dice a través de la palabra. Versículo 9. Miren, cuando alguien oye la instrucción de tu padre y no desprecia la dirección de su madre, ¿qué son estas cosas en la vida de un joven? Miren lo que dice: porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Verdad que los collares, bueno, yo soy, a mí casi las cadenas y todas estas cosas no me gustan, pero me gusta verlas en otras personas, se ven bonitas, en las mujeres sobre todo, se ven elegantes. Y aunque algunos por ahí no están de acuerdo en estas cosas por legalistas, pero ¿qué dice Salomón aquí? Él está poniendo, hace una analogía, dice de que estas cosas se van a ver bien. Si un hijo escucha la instrucción de su padre y no desprecia la dirección de su madre, estos se van a ver como adornos, se va a ver gracioso, se va a ver bien pues en la persona. ¿Saben quiénes aplauden la honradez de los hijos de un hijo? Pues, ¿quién creen ustedes que lo aplaude? El mundo. Cuando hay un hijo que es muy educado, colaborador en el lugar donde se desenvuelve, un buen estudiante, en el instituto, en la escuela donde esté, es ejemplar, no da problema, ¿qué dice la demás gente? No, hombre, este tipo es calidad. ¿A quién honra? Al padre. ¿A quién le beneficia esto? A él. Se ve bien esto. Y eso es lo que está diciendo aquí Salomón. Las cosas, cuando un creyente las hace correctas, siempre van a ser vistas de la manera correcta allá afuera. Y este es el principio que necesitamos aprender. Si nosotros actuamos de la manera correcta, esto lo van a ver con buenos ojos. Y eso va a servir como ¿qué? Como que si anduvemos, esto lo van a ver con gracia la gente. Eso es lo que dice el versículo. Miren, dice el versículo: porque adorno de gracia serán a tu cabeza. Es como que se ponga una, bueno, en el mundo popular y en El Salvador, no sé si en otros países, bueno, celebran las fiestas patronales, pero las mujeres que salen ahí en carroza, ¿qué creen ustedes que anhelan? La corona, porque se les ve bien, pero más que todo eso es por orgullo. Sin embargo, aquí en el pasado, en el Antiguo Testamento, a un rey o a un príncipe usaban diadema, pero con un sentido de autoridad. Pero esto era bien visto hacia los demás. ¿Pero por qué? Por su conducta, por su actitud. Esto es importante. Ahora, notemos de que el versículo también dice: y collares a tu cuello. Y ven el versículo 10: hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Aquí está la primera instrucción, versículo 10. Miren, en el versículo 10 hay algo bien interesante. La desgracia llega cuando el camino no es rechazado. Voy a repetir este principio. La desgracia llega
cuando el mal camino no es rechazado. Escuchen bien, la desgracia llega cuando el mal camino no es rechazado. ¿Qué es lo que está diciendo Salomón aquí que necesitamos hacer los creyentes? Cuando un pecador se nos acerca, mira, hagamos una tranza, hombre. Fíjate que tengo un negocito por ahí. Hagámoslo. ¿Qué dice el versículo que necesitamos hacer? Vean el versículo, dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Yo, este principio dice rechazo. Cuando yo no rechazo la maldad que otro me propone, entonces la desgracia va a llegar tarde o temprano. Fíjense que aquí en Chapultepec está bien peligroso. Y algunos jóvenes, yo lo he dicho aquí, pero hay algunos que no quieren acercarse. Será que los padres no los instruyen, pero mire, usted va a la cancha, ¿con quiénes va a estar ahí? Les pregunto a los jóvenes que van aquí a jugar pelota. No estoy diciendo que jugar pelota es pecado. Está bien, divertirse está bien. El problema no es esto, el problema es con quién me relaciono. Ahora usted ni siquiera puede pararse con cualquier persona en una esquina o en cualquier lado a practicar aquí en Chapultepec. ¿Sabía usted que de repente anda gente tomando fotografías aquí? Bla, bla, bla. Y medio lo cachó usted platicando con alguien, ya está el problema. Ojo, tengan cuidado, jóvenes, con quienes se relacionan. Y yo no soy profeta, ojalá espero en el Señor que no se vayan a meter en problemas. Pero muchos fracasan por no rechazar. Yo no estoy diciendo, fíjense que yo tenía como 18 amigos en San Miguel. Y cuando andaba con ellos solo se trataba de tomar, de fumar, de vaguear, de hacer cosas. Y muchas veces el Señor me libró de ir a parar a la cárcel. Quizás todavía estuviera ahí. Así rápidamente les cuento. Una vez estábamos en la orinera allá del delirio y de repente nos llegaron a tirar un hombre ahí. Nosotros pensamos que estaba borracho, que muerto estaba. Y llamaron a la policía, los mismos que lo fueron a tirar, y llegó la policía y empezó a amarrarnos a nosotros. Y nos echaban la muerte de este primito. De repente el vigilante de la orinera había visto quién lo llevó, a qué hora lo llevó y todo esto. Por ese hombre nos salvamos de ir a la cárcel. Y no ya tuviera yo que dar con mi cuarentón de años en la cárcel. Pero ¿quién cree ustedes que estaba alrededor de toda esta cosa? Era Dios, hermano. Dios. Yo entendí, dije yo, esto me va a matar, así de que me zafo de aquí. Y lo primero que hice, ¿saben cuál fue lo primero que hice? No volver a visitar a estos falsos amigos. No soy enemigo de ellos, hablo por teléfono a veces con ellos, pero no los acompaño en sus travesuras. Ellos me invitan, ¿cuándo vas a venir para que nos echemos un par de...? No, gracias. Pero ¿qué pasa si a un joven le dice, mira, vamos a pescar vos y aquí han tomado una estrategia que sacan uno de la casa, te van a pescar y de repente pom, ahí lo dejan tirado? Ojo, tengan cuidado con esto. Y esto es lo que está diciendo aquí. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. La desgracia va a llegar cuando el mal camino no es rechazado. Y solo he puesto un ejemplo. Pero hay tantas cosas, tantas propuestas que a uno le hacen. Pero cuando yo no rechazo, hermano, ya estoy metido en el problema. ¿Qué es lo que debemos de hacer los creyentes? Ay, que se va a enojar la comadre. Ay, que se va a enojar el compadre. Ay, que el amigo se va a enojar, que se enoje. El vecino, que se enoje. Que se enoje. Hay que tener cuidado. Otro principio en el B. El rechazo del mal camino es imperativo. Hermano, ¿qué está diciendo el versículo? ¿Debemos de hacerlo o si nos da la gana? Miren en el versículo. Dice, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar,
no consienta. ¿Es imperativo o...? Sí, es imperativo. Si consiente en hacer algo chueco, espera el vuelto. Espéralo. Es lo que está diciendo el versículo. Versículo 10. De otro principio. El rechazo del mal camino es razonado en engaño. Miren el versículo 11. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Noten, ¿hay otro imperativo aquí? Sí, dice, si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. ¿Cuál es el imperativo en el 10? Rechazar. El imperativo es rechazar. Si alguien me viene a proponer un negocio chueco a mí, ¿qué debería de hacer yo? Pues no aceptarlo. A mí una vez me dijo el director, que yo era del CDI, me dijo, hey, tenemos tanto dinero aquí, ¿por qué no nos echamos un tirito? No, le dije. ¿Y por qué? Me dijo, no, porque en primer lugar soy cristiano y en segundo lugar no está bien robar lo que no es de uno. Así de sencillo. ¿Qué tal yo me viera? Sí, me entrémosle. ¿Qué creen ustedes que pensaría este hombre ahora de mí? Y en ese tiempo él era director. Ahora yo soy el director de él. ¿Cómo creen que me ve él ahora a mí? Me ve con respeto. Me ve con respeto. Pero si hubiera hecho una tranza, ¿cómo creen que me vería a mí? Aunque yo fuera nada para él. Pero esto es importante, rechazar. La acechanza es importante. Hay gente que bueno, el verbo usado aquí, engaño, es patá en el hebreo. Y en Jueces 14:15 se traduce inducir. Es decir, que si alguien nos quiere inducir a hacer lo malo, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? Rechazar. Y si aún, hermano, voy un poquito más cerca, si aún yo mismo quiero inducirme a hacer lo malo, ¿qué debería de hacer yo? Porque ¿cuál es la esencia de la sabiduría? Temor al Señor. Entonces ven el principio. El principio es que si yo tengo esta línea vertical correcta, en esta línea horizontal va a ser chulada de vida de un creyente. Pero ¿por qué es que a veces nosotros nos vemos ahí fluctuando en la vida cristiana? Por desobedientes, ya lo dijimos. Por eso, por desobedientes. Solo un versículo más y terminamos, hermano. Vamos un poco despacio porque lo que nos interesa es aprendizaje. A mí no me interesa si terminamos esto en 2 años. Lo que nos interesa es cuánto aprendí y cuánto aplico en mi vida. Versículo 12. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Leamos el 13. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojo. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos toda una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Y aquí me voy a quedar. ¿Cuál es la recomendación cuando los pecadores me quieren inducir o me quieren engañar a hacer algo? Cuando me piden que me inducen a que yo vaya y derrame sangre inocente. Aquí está hablando de matar. Cuando, por ejemplo, la gente quiere inducirme a robar, a caer en cosas pecaminosas, solo porque yo quiero tener una posición, riqueza o cualquier otra cosa en mi vida. ¿Cuál es la instrucción que dice Salomón en el 15? Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Aquí está el imperativo. Apártate, apártate. Dice, no andes con ellos, no camines con ellos, no te revuelvas con ellos. En las universidades, en los colegios, en las escuelas, hay muchos jóvenes, bueno, como, yo no sé, yo recuerdo que aquí en la Liceo Enrique
cuando venía un nuevo, era el popular de la escuela. Era el popular. Y todas las hipotas parecían unas cocoticas detrás del hipote. O si había unas hipotas, todos andaban como que eran chuchos detrás de las hipotas. Esa era la costumbre en esta escuela. Ahora, la pregunta es, jóvenes, si allá hay un popular porque es el más malcriado, porque él es el que tiene más hipotas en la escuela, porque es el más perfumado, queda yo. ¿Eso es lo que yo debo de mirar en las personas? No, debo de mirar otra cosa, su actitud. Pero ¿cuál es la instrucción? Si yo veo este tipo de gente, lo primero que debo hacer es apartarme, no andar con ellos. Fíjense que la gente humilde se conoce, la gente humilde. Hay gente que usted se acerca y platica con ellos y tiene pláticas razonables, pero si platica con otra gente, yo el otro día estuve platicando con un hombre que de 10 palabras que me decía, una era correcta, las demás eran pura malcredencia. Y dije yo, no, mejor me parto de aquí porque no me conviene. Van a decir los demás que yo comparto su... Entonces, ven, esta es la instrucción. Hemos aprendido 3 cosas hoy. ¿Cuál es la esencia de la sabiduría? Temor al Señor. Es esencia, hermano. No es teoría, es esencia. ¿Cuál es el consejo de Salomón a los jóvenes? Oír a los padres y a la madre. ¿Cuál es la instrucción en relación a las demás personas? Rechazarlo cuando quieren que hagan algo malo. Y la otra cosa en el 15, no andar con ellos y apartarse de ellos. Esa es la instrucción. Ahora, hermano, si yo tengo amigos que sé que andan mal, ¿por qué voy a compartir con ellos? Pues? ¿Qué es lo único que puedo compartir con ellos? La palabra, que es lo que me manda a mí Dios a hacer. Pero si no tengo otra cosa que compartir, mejor me aparto de ellos. Ojo con esto, porque es muy imperativo hacerlo. ¿Quién es el beneficiado? Yo mismo, y seré sabio en tomar esta decisión. Oremos.